comienza una explicación de este koan hablando de un antiguo dicho del Tíbet que viene muy al caso de nuestra práctica de ahora. A gran duda, gran despertar. A pequeña duda, pequeña despertar. A ninguna duda, no despertar. Emplea esto porque tenemos que hacer un desmontaje primero para saber qué es eso del hombre auténtico sin rango. El desmontaje es meternos en una dinámica de duda. El que no tiene dudas no necesita el zen. No necesita venir a sentarse en silencio, mirando a la pared o mirando al frente. Porque si no tiene dudas, lo que tiene son certezas. Y si lo que tiene certezas, está muy tranquilo. Muy bien. Cada uno de nosotros, empezando por mí, hemos venido a esta práctica permitiéndonos una pregunta, o muchas preguntas. La pregunta puede ser: ¿de qué va esto? O si uno ha salido de un dogma religioso es ¿y ahora qué? O ¿por qué me ha pasado esto? Si uno ha tenido la pérdida de un ser muy querido es ¿por qué las cosas tienen que ser así? Todas ellas preguntas que no tienen fácil respuesta. No tienen fácil respuesta, es mucho decir. No tienen respuesta en el plano mental. Steve continúa diciendo y recordándonos el famoso dicho tantas veces repetido del Bodhidharma llegando a China, enfrentándose al emperador de Liang, emperador Wu, que le pregunta, le hace 3 preguntas. Esto forma parte de otra charla posible, ¿no? La primera pregunta es ¿cuántos méritos he conseguido siendo tan devoto y montando tantos templos y conduciendo comunidades? Y el Bodhidharma le responde: ninguno en absoluto. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me explicas las palabras más sagradas del budismo? Nada sagrado, todo ordinario. La tercera pregunta: ¿pero quién es este que está delante de mí? ¿Os imagináis toda la corte del emperador alrededor y este hombrecillo, porque era pequeño? Es leyenda, pero se le pinta en las figuras como pequeñito, un poquito como Pere, y encorvado, pero con las cejas elevadas y con muchísimo genio. ¿Quién es este que está delante de mí? Y él responde: no lo sé. Y después de eso cruza el río Amarillo, va al templo Shaolin y se sienta allí durante 9 años de meditación. Abrirse a la respuesta de no lo sé es el primer paso de la práctica del Zen. Abrirse a la respuesta de que esto no lo sé. ¿Quién soy yo? No lo sé. Este no lo sé, en el caso del Bodhidharma, es algo más profundo que simplemente es no tengo una respuesta mental para eso. Es algo más profundo, no lo sé, con el conjunto del cuerpo, con el conjunto de la existencia. Situarse en esa perspectiva de no lo sé es la perspectiva en la cual tenemos
que venir a ser. Ayer recordaba yo algo de mi itinerario vital en primera persona. No quiero volverlo a repetir, pero sí es cierto que desde pequeño yo he venido saltando de búsqueda de certeza en búsqueda de certeza. Algunos de vosotros también me lo han manifestado así, a través de intentar que mis padres me aceptaran, a través de la religión, a través de la política, incluso a través del partido, a través de la ideología, a través de la sociedad, incluso en mi propio matrimonio. Ser aceptado, ser comprendido, ser el que controla, ser el centro. Y tuve que entrar en crisis en todo, porque yo era un cabezón, y si no hubiese entrado en crisis en todo, habría seguido un poquito ahí, un poquito como tú, José Luis. En la política, en mi matrimonio, en mi querer con mis hijos, en mis amigos, en la sociedad, para decir, ¿y ahora qué? No lo sé. Cada cual de vosotros tenéis vuestra propia crisis, dinámica, etc. Yo estoy manifestando esa, pero ahora os tenéis que interpelar en qué momento estáis en relación con este no lo sé. Porque aquí no se viene a resolver ese no lo sé. Un maestro de Steve Batchelor cita que la práctica del Zen es la práctica de la gran duda. Esto es, lo que hacemos en el Zen es abrirnos a más y a más interrogantes, no a más y a más certezas. Por lo tanto, no hay tanta gente que se queda. Porque lo que hoy la gente anda buscando es una respuesta. Es importante que alguien se haga una pregunta, porque indica un coraje. El otro día asistimos a una anécdota, Peri y yo, en la charla esta, donde había una persona que de una forma incluso un poco angustiante preguntó, ¿voy a obtener la respuesta a la pregunta de quién soy yo? O sea, no es que esa persona había dado ya el paso de preguntarse quién soy yo. El que responde a eso, fulano de tal, no sé qué, hijo de mis padres, etcétera, de tal, no se hace esa pregunta. Por lo tanto, olé, tú te has hecho ya la pregunta. Pero exigía saber si tenía posibilidad en el futuro de encontrar una respuesta a esta pregunta. Yo estuve tentado a responderle como el Bodhidharma. Pero como me había advertido Pere que no fuera tan duro, pues intenté decirle que lo buscara en su experiencia. Pero efectivamente, el comienzo de una práctica espiritual ha de comenzar, ha de iniciarse a través del reto de abrirse a la incertidumbre y de ser capaz de practicar la incertidumbre. Cuando a un estudiante del camino se le pone como práctica, un koan, lo que se hace es ponerle una pregunta que no puede responder mentalmente
para que la proyecte en muy diversas situaciones de la vida. Ese koan sencillo de el monje que va a Yosu y le pregunta ¿cuál es la verdad sagrada del budismo? Se vuelve hacia un árbol que hay ahí y dice el roble en el jardín. Eso se presenta como un koan famoso. Imaginaros que ante cualquier pregunta vital, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me lo merezco? ¿Cuál es el significado? ¿A dónde voy? ¿Qué significa esto? Lanzáramos como si fuera una escopeta el roble en el jardín. El roble en el jardín. Esto es trabajar el koan. Es intentar no permitirse a uno mismo encasillar en nombres, en estructuras mentales, en dinámicas de fórmulas hechas, la respuesta a las preguntas vivenciales fundamentales. Por eso, cuando la gente viene haciendo preguntas y buscando respuestas sencillas, decimos, vete al mindfulness. O vete a practicar algo que tenga un rito determinado, donde estés encasillado en el rito y que sepas que haciendo eso resuelves tu vida. Pero en el Zen lo que hay es que hacer una dinámica profundamente iconoclasta, de romper con estructuras hechas que no responden a lo que decíamos ayer, la profunda fe en uno mismo que explicaba, sino que lo que andas buscando es un padre, un guía, un formulario, un manual de usuario que es el que de alguna manera te tranquilice la mente y el espíritu, porque te sientes inferior, insuficiente, incapaz, o porque no te atreves a abrirte a preguntas que no tienen respuesta en el plano mental. Y esta situación en la cual se quiere situar al practicante es la situación típica de un famoso koan del Mumonkan, que a lo mejor os acordaréis de él, que dice así: el maestro Kyogen dijo, se refería a la práctica, como un hombre en un árbol colgado de una rama por su boca. Imaginaros que estáis vosotros así, ¿eh? Sus manos no pueden alcanzar cogerse de ningún ramaje, ni sus pies pueden alcanzar tronco alguno donde apoyarse. Supón que debajo del árbol hay otro hombre que le pregunta, una pregunta fundamental. En nuestro caso podríamos decir, ¿cuál es el sentido de la vida? O explícame sobre Dios. La pregunta que él hace aquí es, ¿cuál es el sentido de la llegada de Bodhidharma desde Occidente? En algún momento, a lo mejor en la vida, nos hemos imaginado a nosotros así, sin poder estabilizarse en ningún sitio. Si no responde, contraría el deseo de quien le pregunta. Si responde, pierde la vida. Entonces, ¿cómo responder? Situarse así, en la duda esencial,
Hasta el momento se dice en otro koan que esa duda se convierta en una especie de bola de hierro candente en el centro del jara. Se dice en el koan Mu. De forma que continuamente te interpela a dar un salto, que ese salto de esa mente que todo lo controla, que todo lo discrimina, que todo lo analiza, a entender la vida a otro nivel. Y ahí está la respuesta del koan. Así he de encontrarme. Este proceso de situarse uno colgado de un precipicio, agarrando con la boca el único elemento, agarrando con la boca por un motivo, para que no puedas hablar. El koan se plantea así, es que si no puedes hablar, tu mente se queda a otro nivel. Y sin poder agarrarse a ningún sitio, yo me he encontrado en algún momento así, y es muy duro, y de alguna manera, conforme nos metemos en la práctica del silencio, la de este retiro, nos vamos situando un poquito así. Porque tengo agarrado aquí con esta mano, con este pie aquí, y de pronto me dicen que quite el pie, y luego me dicen que quite la mano, y al final no me queda nada más que un pendiente de un hilo. Ese hilo es mi respiración, o la palabra que digo en cada respiración, pero que no significa nada. Y en esa situación acepto ser profundamente real, estar aquí, y la pregunta viene: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿De qué va esto? Y en esa pregunta estoy, sin poder hablar ni siquiera por signos con las manos, porque no me lo sé, ni apoyarme en ninguna ideología, en ninguna fórmula, en ninguna religión, en ninguna estructura de pensamiento. Y la pregunta sigue ahí y me interpela. Porque si no tienes una comprensión de qué va la vida, si no sabes quién eres tú, ¿qué pasa a continuación? Se queda un profundo vacío. ¿Es ahí donde nos lleva el Zen? A esa profunda situación de incertidumbre en el cual, al no tener respuestas, me quedo colgado sin saber qué hacer. Esa es la práctica viva. Esa es la práctica de la meditación. La práctica de la meditación no es un esfuerzo de disciplina donde, sentado en el cojín y superando las dificultades corporales y físicas que tengo, llegará un momento en el cual yo me sienta bien, me sienta pleno, me sienta unificado y haya podido tener un punto de partida para vivir de una forma más digna. No. La práctica del corazón del Zen es la práctica de la gran duda. Y aquí viene el planteamiento de Linchi. Antes de ello decir que esto no es solamente algo que dijo el maestro el maestro Kusan, el maestro de Steve Batchelor, que la práctica del Zazen es la práctica de la gran duda. Es la clave principal desde la que comenzó el sexto patriarca, Huineng. No sé si os acordáis la historia. Huineng, cuando era niño, era analfabeto,
se dedicaba a vender en el mercado para poder sobrevivir con su madre. Oyó a alguien recitando sin que nada se manifieste, la mente se expresa en las 1000 direcciones. Y esa expresión, en los términos, al decir la mente en chino es Xin, es del Xinjinmei, es centro de la existencia. Sin que nada se manifieste, la mente se expresa, esto es Xin, se expresa en las 1000 direcciones. Fue suficiente para su proceso de despertar, pero ese se expresa en las 1000 direcciones, también se traduce por no tiene lugar donde asentarse. Esto es, si lo traducimos aquí, ahora es la esencia de la vida no se asienta en ninguna parte. Y desde esa perspectiva volvemos otra vez al tema de la incertidumbre. Si colocamos un suelo fijo, un punto de partida, un esquema que nadie discute, verdad absoluta, desde la cual partimos, diríamos que la esencia de las cosas tiene una interpretación básica que todos compartimos y donde nos sentimos seguros. Pero el planteamiento que dicen los maestros es que no tiene dónde asentarse. Esa cuestión que hablábamos al principio y que en inglés se llamaba unfindability, o sea, incapacidad de encontrar una respuesta por más que busques. Para completar la figura, antes de meterse en el hombre auténtico, Steve Batchelor cita pues esa imagen del burro en medio de una pista de hielo. ¿Os imagináis el burro en la pista de hielo? ¿Qué es lo que le pasa, no? Se levanta. Así tenemos que sentirnos a veces. Estar en una pista de hielo, que se nos abren las piernas, que no. Y que no sabemos dónde sostenernos. Alguno, si es nuevo en el Zen, yo creo que aquí ninguno de vosotros sois nuevos en el Zen, puede entender que esto es un proceso autodestructivo. Pero lo que estamos quitando es la hojarasca. Estamos quitando los esquemas que nos mantienen agarrados, la rama a la cual me agarro con esta mano y no la suelto porque me va a pasar algo, el pie donde coloco el sitio, y ese pie puede ser la familia, puede ser los hábitos, pueden ser las rutinas, pueden ser la profesión, puede ser X. Quito la mano, quito el pie y me quedo agarrado de la boca para que no pueda hablar. Eso es lo que estamos quitando. Y entonces en ese momento, aceptar humildemente, sentirse como el borriquillo en una placa de hielo, es una imagen muy bonita, muy dramática también. Pues ahí, en esa situación, es donde el maestro dice, en esta realidad, en esta carne roja, hay una persona auténtica, sin rango, esto es, sin posición, sin identidad, sin rol, sin nombre, sin esquema, sin ideología, sin estructura, que entra y sale continuamente a través de las puertas de vuestro rostro. Los ojos, el olfato, el oído, la boca, el palpar. Si no lo veis, mirad. Esto es practicar hasta que lo veáis.
está hablando de nuevo de aceptar que cuando nos hemos descolgado de todo, hay algo profundo, completo, real, que se expresa en cada momento. Y no que se expresa ahí fuera, pues esa situación de yo quiero ver la realidad, entonces me dedico a mirar los arbolitos, los pajarillos, las cosas, el alimento. No, entra y sale continuamente. No hay espacio entre lo exterior y lo interior. Está dentro y está fuera. Eso resuena al tercer apotegma del Evangelio de Tomás de Jesús, donde dice: el reino de Dios se extiende por todas partes. Mirad al cielo y allí lo encontraréis. Mirad la tierra y allí estará. Levantad la piedra y allí me hallaréis. Abrir el leño y allí me encontraréis. Si en vez de colocarlo en el entorno religioso que nos han enseñado, lo colocara en el entorno del Linchi, ¿de qué está hablando? Del hombre auténtico sin rango, que está en todas partes. Y eso, Linchi aquí lo llama lo llama el hombre auténtico, y Jesús de Nazaret lo llama el reino de Dios. Si uno lo quiere expresar en términos de la cultura cristiana, podría decir en este instante, aquí y ahora, está este divino despojado sin nombre y lugar, vibrantemente vivo, expresándose en estas manos, en estos ojos, en esta manifestación continuamente. Pero al expresarlo así, estamos introduciendo un elemento cultural, que es el elemento de venir a ser alter Christus, venir a ser, porque no lo somos. Cuidado, eso no dice Linchi. Dice que está, que es, desde el origen. Y si no tiene rango, si no tiene rol, si no tiene nombre, si no tiene características, ¿qué es? Pues Nagarjuna lo responde bien. Un don nadie, no un alguien. Cuidado, la pretensión de un alguien que continuamente sale y entra, el personaje que tiene nombre y que continuamente salta de un personaje a otro. No, está hablando de más allá. Cuando has abandonado todos los personajes, cuando has abandonado los nombres, cuando has abandonado las identidades, sigue habiendo un nadie que entra y sale continuamente y que se expresa cada vez que miras, cada vez que hueles, cada vez que comes, cada vez que tocas. Un nadie sin nombre, sin raíz, sin origen, pero vibrantemente vivo, que se expresa en cada cosa, en cada acto, continuamente en esta existencia, sin que yo pueda reducirlo a un yo, a una persona. ¿Cómo vivir? Por eso le agarra Linchi de la perchera al monje y le dice: ¡habla, habla! ¿Cómo vivir? Desde ahí. Hasta ahora estamos hablando de ser lo suficientemente fluido para saltar de un personaje a otro, para no quedarnos agarrados a un personaje. Y eso está bien, pero no es el final del camino. No es el final del camino el poder tener la flexibilidad, la gimnasia de salir de ser madre a ser padre, a ser hijo, a ser abuelo, a ser médico, no es el final de la vida. Es atravesar todos esos personajes
y seguir vibrantemente vivo. Y entramos en el ámbito del misterio en nuestros términos culturales. ¿Cómo soy? ¿Cómo me abro en anonadamiento a ese ser sin nombre que soy yo desde el origen, sin expresiones, que no ha nacido y que no morirá, que no tiene límites, que no está confinado y que continuamente se expresa en cada momento? Esta es la clave del entendimiento. Y esto me lleva a preguntarme si estoy dispuesto a ir tan lejos. Porque es locura. Locura que, por supuesto, también el otro profeta, Jesús, lo manifestaba. Pero este despojamiento, de tal manera que yo pueda vivir con un estilo en el cual no tenga un camino específico, no tenga una meta, no tenga referencias fijas, no quiere decir que no tenga referencias, sino que no tenga referencias que las coloque en urnas, no tenga una protección vital, un ámbito de seguridad, no tenga un apoyo en mi existencia. ¿Cómo vivir con este estilo y estar vibrantemente vivo, plenamente feliz, abierto a la vida, radicalmente comprometido con las cosas y los seres, sin dejar legado, sin dejar nombres, sin dejar escuelas, sin dejar seguidores, sino simplemente dando la expresión que significa este hombre que sale y continuamente? Si sale y entra, no es porque sea un travieso que no sabe estarse quieto, es porque está fuera ya y está dentro también, y está en las cosas, y está en los seres, y está aquí y allá, y está conectado continuamente. El coraje de vivir rompiendo los límites que uno considera propios es la gran tarea del Zen. Hagámonos, pues, la pregunta con honestidad, con autenticidad. ¿Quién está aquí? ¿Qué es esta vida? Abrámonos a romper la cómoda celda, cada cual la suya, en la cual dejamos todavía un almohadón que es nuestro, un libro que es nuestro, un santo que es mío, una idea que yo produje. A un espacio de libertad en el que todo se expresa entremezclado, como dice el Shinjin-mei, en donde ese ser auténtico que entra y sale se desmembra, se desfigura y se expresa a través de las 1000 formas. Por eso he dicho que es locura. Porque eso que es nuestro
forma original, que es un ser sin nombre que se desmembra y se disuelve en el conjunto de la existencia, lo hemos configurado y hecho compactado en esta existencia temporal con un esquema de vida individual al cual le hemos puesto un nombre. Y ahora se nos pide que hagamos el camino contrario. En el fondo, que adelantemos el momento de nuestra muerte física, en la cual habrá un tránsito a ese desmembrarse, a ese disolverse en el conjunto de la existencia. Para ello, el maestro nos dice que no debemos buscar fuera. No busquéis nada fuera de vosotros, pero en ningún momento lo soltéis. Todo aquello con lo que se topan vuestros ojos es esto. Es otra forma de expresar lo que decía antes. Si emprendo este camino de aceptar este esquema de disolución, ocurrirán en mi vida cosas extrañas. No podré dar nada por sentado. No podré decir, esto, aquí fijo, lo dejo fijo, ya está, ya ha llegado. Estoy hablando de vivencialmente, estoy hablando de experiencialmente. Todo lo que existe me interrogará. Porque si miramos esos árboles de ahí y le quitamos el nombre, le quitamos la experiencia que tenemos con esos árboles, el mero hecho de mirar directamente nos interroga. También en cosas que estamos muy habituales, como objetos familiares, como personas familiares, a las cuales para situarnos nos preguntamos con nuestra madre, con nuestro marido, con nuestros hijos, inmediatamente los situamos en un esquema, en un perfil determinado. Desde esta experiencia que estamos hablando, ese perfil dejaría de existir y tendríamos que interrogarnos de nuevo. A lo mejor no lo podemos hacer por completo, pero lo podemos hacer por partes. Todo parecería nuevo y sorprendente. Y cada cosa, cada instante, sería una ocasión de experiencia esencial. Tal como yo lo veo, no hay Budas, no hay seres vivientes, individuales, con existencia separada. Ni hay un antaño, ni una hora. Si lo quieres, ya lo tienes. No es algo que precise de tiempo. No existe práctica religiosa o iluminación, nada que alcanzar, nada que os falte. El lenguaje de Linchi es hiperbólico a propósito, porque la gente está muy agarrada, porque estoy muy agarrado. Y tengo que preguntarme, ¿por qué estoy tan agarrado? Y entonces, cuando hace una actuación iconoclasta, está intentando que te liberes de ello.
Nuestro esquema será estar aquí realmente y salir continuamente y entrar continuamente sin preguntar quién es el que está aquí, quién es el que está fuera. O, dicho mejor, preguntando continuamente, pero aceptando continuamente que no lo sé. En otra frase, en otro sitio dice: el hombre auténtico de la vía no se deja engañar, no busca nada, no lucha o ansía por nada. Esto es difícil de manejar, ¿no? No busca nada, no lucha por nada. ¿Cómo es posible situarse radicalmente en este mundo, en estas cosas, en esta realidad, y no estar continuamente luchando? ¿De qué lucha se está hablando aquí? Se está hablando de la lucha de los tres reinos. La lucha por coger, la lucha por separar, la lucha por tener la verdad como propiedad. Pero no está hablando de que no vivamos el drama de la vida, que es diferente. Esta solitaria luz que tengo ante mis ojos en este momento, esta persona que simplemente me escucha, esta persona no se ve obstaculizada en ningún punto. Eso le está diciendo él a los monjes que están ahí. Y eso me toca a mí deciros a vosotros y decirme a mí. No está obstaculizada en ningún punto. ¿Quién es el que pone límites? ¿Quién es el que pone obstáculos? Yo pongo mis límites, yo pongo mis obstáculos, yo me llamo insuficiente, yo me pongo un nombre. Él dice, no está obstaculizada en ningún momento. De nuevo, esto en la operatividad práctica te puede llevar a hacer en los ojos de otros tonterías, porque te metes en berenjenales que no es lo más normal, lo más aceptable, lo más sensato. Siempre hemos de interrogarnos si emprendemos algo, si lo estamos haciendo desde el asnillo, mi yo, que está ahí intentando ver cómo resolver su vida, o si ya he dado el salto y actúo siendo lo que soy, espíritu universal, nadie en expresión concreta y al mismo tiempo todo en comprensión de la realidad. ¿He dado ese salto o soy el asnillo? Lo digo porque se puede utilizar estos mensajes convirtiéndolos también en fórmulas de actuación y decir, no, yo ya estoy liberado, yo ya he superado. Y fíjate, en esta carne roja, este hombre auténtico sin rango sale y entra. Y entonces me pongo ahí delante y pienso que por eso, al final, Lynchy dice, mierda pinchada en un palo, ese hombre auténtico sin rango. ¿Por qué dice eso? Porque tan real es la mierda pinchada en un palo que el espíritu puro que navega en los árboles, las fuentes y las aguas, hemos de aceptar la realidad con una profunda humildad, con un profundo acto de gaso, de tal manera que nos incorporemos a ella abandonándonos.
diría también con suavidad. Tengo aquí puesto al final una frase: hemos de vivir muriendo. Muriendo continuamente a dinámicas chungas que nos están surgiendo en cada momento y al mismo tiempo apasionados por vivir. En este entrar y salir. Y aceptar la limitación que me impide ver. Ese mira, que insiste Lynch, nos lo está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, porque a veces estoy ciego y no veo. Y cuando estoy ciego y no veo, y como me entra el yuyu, coloco el nombre delante, coloco la interpretación, coloco la experiencia, me defiendo, monto un esquema. Pero cuando caigo, y caigo más veces ya a base de mi práctica de silencio, me tengo que tratar como tengo que tratar a ese asnillo. ¿Qué haríais con un asnillo que está en medio de una placa de hielo? Le cogerías, si puedes con él, y si no le colocarías un carretón, o le harías algo, pero no le fustearías con un palo diciendo tienes que salir, tienes que salir. No, le tratarías con delicadeza. Así tenemos que tratarnos, a nosotros. No hay ningún obstáculo en nuestra existencia, nada que no podamos hacer. Desde esa perspectiva de no hacer, esta vida es señera, es anfitriona, es dueña en sí misma. No necesita justificarse, no necesita realizar no sé qué extraña obra para que le den permiso para vivir. Esta vida existe como tal y fluye, entra y sale, se mueve, se activa y se sensibiliza con cada momento, con cada instante, con cada lugar, y así ha de ser. Por lo tanto, aceptaré no agarrarme a la rama, aceptaré quitar el pie de donde lo tengo apoyado, me quedaré quizás un tiempo colgado así y luego tendré que decir qué voy a hacer. Esa es la respuesta del koan. ¿Qué voy a hacer? La pregunta que a uno le surge es, bueno, Pedro está siendo muy exigente hoy. No será tan completo. Yo no estoy siendo exigente. Estoy diciéndome a mí mismo lo que es y lo que no es. Pero al mismo tiempo me digo, trátate con suavidad. Ama a ese hombre auténtico que entra y sale, que a veces no es un hombre, a veces es una niña, a veces es un niño pequeño, a veces es una mujer plena, que entra y sale continuamente. Digo a veces, no porque tenga personajes, sino porque en los términos antiguos, al decir un hombre auténtico, ya se le atribuye determinada cuestión. Es para quitarle cualquier personaje. Ten paciencia con ese mira, acepta que a veces no ves. Y cuando no veas, acaríciale el lomo al burro, por favor.